Hola, hoy vamos a hablar de los conceptos básicos y las fases del desarrollo de los medicamentos. Así que para empezar vamos a hablar de términos como fármaco, medicamento, droga. También vamos a tener en cuenta que hay dos procesos importantes en esta farmacología básica, como lo es la farmacocinética y la farmacodinámica, donde la farmacocinética se referencia a lo que el organismo le hace al fármaco, es decir, todos esos procesos que suceden dentro del cuerpo al medicamento, como lo es la absorción, distribución, metabolismo y eliminación. Y por último, la farmacodinámica, que es lo que el fármaco le hace al organismo, es decir, el fármaco se une a un receptor y genera un efecto de algo. Así que empecemos. Entonces, en estas definiciones básicas tenemos la de fármaco. Fármaco también se conoce como ese principio activo, es decir, son sinónimos. Es una sustancia que tiene una composición química exactamente conocida, que produce un efecto o genera cambios sobre una determinada función fisiológica y que conocemos su dosis exacta, con un objetivo, ya sea profilaxis, ya sea diagnóstico, ya sea tratamiento o ya sea prevención. Normalmente el fármaco lo conocemos bajo su denominación común internacional o lo que conocemos como DCI o nombre genérico. Este es el nombre que ha sido designado desde el momento en el que ya inició toda esa fase de los estudios y ya obtiene esa primera fase de aprobación que hablaremos más adelante. Ahora, cuando yo hablo de medicamento, estoy hablando de la combinación de uno o más fármacos con otras sustancias farmacológicamente inactivas, o lo que conocemos también como los excipientes o auxiliares de la formulación. Es decir, yo tengo mi fármaco aquí y lo adiciono excipientes específicos que van a permitir que el medicamento se absorba mejor, tenga una mayor velocidad, tenga una mayor biodisponibilidad o lo proteja de algunas condiciones, o también cuando lo combino con otros fármacos. Aquí tenemos también esa denominación común internacional o lo que se conoce como el nombre comercial. Entonces, el nombre comercial que le ha decidido dar esa casa farmacéutica a su medicamento específico. Y por último, cuando nosotros estamos hablando de droga, estamos hablando de esa mezcla bruta de compuestos donde al menos uno de todos los compuestos tiene una actividad farmacológica, es decir, hace algún efecto, pero yo no conozco ni la dosis, ni el tipo, ni su composición exacta. Entonces aquí es donde vienen los riesgos de utilizar este tipo de drogas. Ahora, como es un concepto nuevo, los invito a que ubiquemos los siguientes términos que uno escucha frecuentemente. Por ejemplo, el ibuprofeno. Les pido que se tomen unos momentos, pueden pausar el video y pensar el ibuprofeno en qué característica entraría. El Advil, ¿en cuál de estas tres definiciones entraría? La buscapina, que es un medicamento que usamos frecuentemente, que ahí les dije la misma respuesta. El bromuro de iosina, ¿dónde entraría? La cocaína y el cannabis. Entonces, siendo así, recuerden que si yo hablo del fármaco o el principio activo o el nombre genérico, aquí entrarían en esta categoría de fármaco lo que es el ibuprofeno, entraría el bromuro de iosina, entraría, por ejemplo, acetaminofén, ¿cierto? Porque son principios activos únicamente. Ahora, si yo hablo ya del nombre comercial, estaría hablando de Advil, estaría hablando de la buscapina, que es lo que normalmente lo conocemos nosotros, o buscapina compuesta, por ejemplo. Y si yo hablo de droga, estaría hablando de lo que es cocaína o cannabis. ¿Listo? Ahora sí, adentrémonos en este mundo de las fases del desarrollo de un nuevo medicamento. ¿Por qué es importante? Entonces, todo esto surge de una necesidad. Luego de que tuvimos esa alta tasa de morbimortalidad en esa Segunda Guerra Mundial, muchos pacientes se morían y, por ejemplo, ellos se morían de infecciones. Tenían infecciones, lesiones, heridas, había una bacteria, los colonizaban y ahí pues llevaban a su muerte. Entonces, esto llevó a que tuviéramos ese desarrollo de los principales medicamentos, buscáramos una solución a un problema o una necesidad en ese momento. Entonces, de aquí surgió, por ejemplo, la penicilina, que hace parte de un derivado de un hongo. ¿Listo? Que va dentro de toda esa historia. Ahora, en esta gráfica ustedes pueden ver aquí en la línea roja todo ese número de nuevas moléculas que se han ido aprobando. Entonces veamos que es algo creciente, ¿cierto? Donde alcanza casi el pico máximo antes de 1998. Y a la vez en la línea morada ustedes pueden observar cuánto es ese gasto en investigación. Es decir, el desarrollo de un medicamento no es para nada barato. Requiere mucha inversión, tanto en toda esa parte de investigación como en el desarrollo de la molécula.
Entonces es por eso que cada vez disminuyen un poco más esa creación de nuevos medicamentos y lo que buscamos acá es tratar de optimizar ciertas indicaciones. Por ejemplo, si yo ya tengo un medicamento aprobado para una indicación específica, voy a ver si este me sirve en otro tipo de indicaciones. Eso es como lo nuevo que hace la industria farmacéutica. Obviamente ellos siguen innovando, siguen buscando nuevas moléculas, pero cada vez va a ser mucho más caro porque van a tener otros elementos para llevar a ese desarrollo del medicamento. Entonces, todo esto nos lleva a pensar a que pues cualquiera también podría diseñar un medicamento, ¿listo? Teniendo el dinero lo podría crear. Sin embargo, nosotros afortunadamente tenemos autoridades sanitarias, ya sea la FDA en Estados Unidos, el INVIMA aquí en Colombia o la EMA en la Unión Europea, que ayudan a garantizar que nuestros medicamentos sean eficaces y sean seguros, para evitar que salga cualquier medicamento al mercado, la gente lo compre y no conozcamos cuál es ese perfil de seguridad principalmente. Ahora, ¿cuáles son esas fases del desarrollo del medicamento? Entonces yo los invito a que lo miremos como si fuera una pirámide, donde en la base de todo está el descubrimiento. Primero tenemos que descubrir algo para poder crear todas esas siguientes fases. Luego tenemos la fase 0, donde están esos estudios preclínicos, que ya lo veremos más adelante. Tenemos los estudios clínicos, que se dividen en 3 fases. Fase 1, con voluntarios sanos. Fase 2, con pacientes voluntarios. Y fase 3, con pacientes ya voluntarios, pero una mayor cantidad, o lo que conocemos como es ensayo clínico aleatorizado o ensayo clínico controlado. Luego ya pasa todo lo que se da de cuando tenemos garantizada esa eficacia y seguridad, podemos solicitar un registro sanitario con nuestro producto y luego que tenemos esa aprobación, iniciar ese proceso de comercialización. Y aquí no olvidemos una de las fases que para mí es una de las más importantes, que es la fase 4, todo ese proceso de post-comercialización. Quiere decir, el medicamento sale a la venta y ahí vemos cómo se comporta en esas condiciones reales, si es seguro, qué reacciones adversas nuevas va a tener, cómo se comporta en la evidencia del mundo real. También tenemos esta gráfica y aquí lo impactante es cómo empezamos nosotros a desarrollar entre 10.000 a 25.000 moléculas en esa base de la pirámide, ¿cierto? Solo descubrir e investigar. Y luego se comienza a disminuir la cantidad de moléculas. Vemos que cómo pasa de 10.000 a 10 a 20, que son las que llegan a los estudios preclínicos, ¿cierto? Luego pasan simplemente 5. Luego 2 a los estudios fase 3 y luego solo una de todas esas 10.000 o 25.000 que teníamos inicialmente, pues es la que se comercializa y tenemos actualmente. Esto también es un proceso que es largo, ¿cierto? Miren, aquí nos da un horizonte de tiempo de 12 años. La ventaja de esto es que le permite al fabricante tener su patente. Una vez ya genera ese primer registro, nadie más lo puede fabricar. Únicamente el fabricante inicial va a crear su producto, va a comenzar a hacer toda la fase, todos los estudios y va a poder luego comercializarlo con exclusividad. Esto le brinda de más o menos 10 a 15 años, donde él es el único que tiene y conoce la fórmula. Después de ese tiempo tiene que liberar todo eso de las patentes, se libera y ahí es donde entran los medicamentos que son genéricos. Obviamente son medicamentos que van a ser mucho más baratos, pero deben asegurar esa eficacia y seguridad. Listo, entonces empezando con esa primera fase como tal, que es la base de nuestra pirámide, pues tenemos el descubrimiento. Esta es la etapa base que busca que todos los métodos que sean más utilizados nos permitan obtener nuevas moléculas como un uso potencial de los medicamentos, es decir, asegurar esas fuentes de obtención. Podemos hacerlo a través de 5 procesos importantes. Entonces, cuando los investigadores se sientan a buscar nuevas moléculas, primero buscan extracción y purificación de un principio activo que esté presente en un producto natural. Por ejemplo, el caso de la penicilina. Nosotros sabemos que la penicilina surge de un hongo que es el Penicillium notatum, que fue cuando se descubrió que inhibía ese crecimiento de ciertas bacterias. Y lo que hicimos fue simplemente purificarlo y obtuvimos esa nueva presentación de penicilina para poder administrarlo. En un segundo lugar, podemos usar la modificación química de una molécula ya conocida. Esto se conoce como semisíntesis. Quiere decir que son aquellos medicamentos que son susceptibles de modificar ciertas características químicas dentro de su estructura para especificar su actividad.
Por ejemplo, toda esa variación que tuvieron las penicilinas. Nosotros pasamos de tener penicilina A, B, C, D, hasta llegar a una penicilina G, penicilina V, donde teníamos ciertas modificaciones y ciertas variaciones. Por ejemplo, después descubrimos las cefalosporinas, descubrimos los monobactámicos, carbapenémicos. Entonces, todo eso llevó a esa variación en las estructuras y variación en las diferentes fuentes en las que obteníamos estos medicamentos. Otra tercera fuente de descubrimiento puede ser esa síntesis química de una nueva molécula. Quiere decir, a partir de ciertos compuestos o principios activos, por ejemplo, de ciertas plantas medicinales, como en el caso del ácido acetilsalicílico, que proviene de hojas de sauce, o de la vitamina C, que proviene de ciertos vegetales. Entonces, obtenemos un nuevo medicamento. El cuarto punto es ese diseño racional de fármacos basados en relación estructura-actividad, o lo que se conoce como el QSAR. Eso quiere decir que son bases de datos enormes donde se describe cómo es la molécula y cómo actúa en el receptor, y yo puedo mirarlo a la inversa, ¿cierto? Miro el receptor específico y voy probando diferentes moléculas para ver cuál encaja y con cuál podría yo partir todo mi desarrollo del medicamento. Y por último, utilizando la biotecnología, que esta es la medicina actual y lo que va a venir próximamente. Es decir, yo uso productos celulares, tejidos, productos biológicos o derivados de lo que es el ADN recombinante para generar medicamentos que, aunque son moléculas muy grandes, se van a poder administrar, por ejemplo, una vez al mes o una vez cada 6 meses, mejorando esas tasas de adherencia. Van a no requerir tanto metabolismo hepático, que es una limitante para esos medicamentos de síntesis química, sino que simplemente se va a degradar por esterasas plasmáticas, ¿cierto? No van a necesitar, por ejemplo, eliminación renal, sino simplemente se degradan y se eliminan. Entonces tenemos una ventaja con este medicamento o con este grupo de medicamentos que son conocidos como los biológicos o los biosimilares. Ahora, una vez yo hago esta fase de descubrimiento, paso a lo que es ya mi fase 0, es decir, debo hacer los estudios preclínicos. Estos estudios preclínicos se dividen en 2 fases nuevamente. Uno, la fase química. En la fase química, lo primero que yo debo conocer de una nueva molécula es cuáles son sus características físico-químicas, cuál es esa propiedad de la molécula. Quiere decir, cuál es su estado físico, cuál es su estructura, cuánto es su peso molecular, cuál es su solubilidad tanto en agua o en lípidos, cuál es su pK sub A, o ese potencial de ionización, cuáles son esos espectros a través de los cuales entra la luz y genera los cambios en la molécula, cómo es ese proceso de disolución, es decir, todas las características que yo pueda obtener de la molécula. Y esto me va a permitir, pues más a futuro, ver si yo necesito hacer algunos cambios o si simplemente es lo que estoy buscando para mi molécula en específico. Y ya luego hacer en manera simultánea todo ese proceso del desarrollo de las formas farmacéuticas. O sea, alguna vez se han preguntado por qué las tabletas son tabletas, por qué los jarabes son jarabes, por qué las ampollas son ampollas. Entonces, desde aquí, desde esta parte de la fase química, en los estudios preclínicos se comienza a diferenciar y a conocer cuál va a ser al final, pues esa forma de administración. Y en una segunda fase tenemos nuestra fase biológica, es decir, todo lo que se va a hacer son estudios en modelos que van a ser animales. Esto es una parte. Podemos usar modelos animales como ratones o conejos, o podemos usar modelos que son in vivo o de células o de tejidos. Cada vez tendemos a usar más de células o de tejidos debido a que necesitaríamos hacer muchos estudios en muchos animales para obtener algún tipo de resultado. Así que en esta parte, y yo les dejo ahí marcado, vamos a asegurar lo que es esa farmacología básica, es decir, vamos a conocer cómo es ese perfil farmacocinético. Recuerden que eso es todo lo que el organismo le hace al medicamento, es decir, ese proceso de absorción, distribución, metabolismo y eliminación, y todo el proceso que es farmacodinámico del medicamento. O sea, vamos a ver esos primeros efectos. Aquí también hacemos esa evaluación toxicológica, quiere decir, vamos a ver si nuestro medicamento hace algún daño o tiene algún perfil de toxicidad. Obviamente las dosis no van a ser las mismas que usemos en seres humanos, pero esto nos va a dar una pequeña aproximación de si yo uso una dosis única, si genero o no genero algún aspecto de toxicidad. Si genero algunas dosis múltiples a la hora de administrar, si se produce una toxicidad subaguda o crónica, o muchas veces, que es lo más importante de esta fase, ese potencial carcinogénico. Quiere decir que si yo lo administro, si se genera algún tipo de tumor específico en estos modelos, ya sea animales o tisulares.
¿Cuáles son las limitaciones? Como les decía, necesitamos estudios amplios en múltiples animales, coger múltiples animales y poder testearlos. No siempre todos los resultados se extrapolan a los seres humanos. Quiere decir que deberíamos usar pues dosis mucho más altas, o lo que sucede con la ivermectina. Si se acuerdan, cuando pasó todo lo del COVID, eran dosis mucho más pequeñas las que demostraron que tenían esa eficacia in vitro contra el coronavirus, que a la hora de usarlas en humanos pues necesitaríamos dosis muy elevadas, que pues nunca se utilizaron, y por eso la ivermectina al final no servía en el tratamiento para el COVID. Y por último, en esta fase es muy poco probable detectar eventos adversos poco frecuentes, porque vamos a ver lo más obvio, lo que le pasó al ratón o lo que le pasó al conejo en ese momento. Pero esos eventos adversos poco frecuentes solamente los podemos evaluar cuando ya tenemos una amplia cantidad de individuos. Así que una vez yo termino mi fase 0, hago mis estudios preclínicos, yo me voy con esa información ante la FDA y solicito la autorización de medicamento. Cuando llego allá, la FDA me da un ticket, me da un registro y dice, listo, aquí tienes tu nuevo fármaco en investigación, o tu NFI o tu IND. Y me da esa denominación común internacional. Es decir, aquí estamos hablando de fármacos, ¿cierto? Todavía no estamos hablando de medicamentos. Aquí ya tenemos un nombre para poderle poner a nuestro fármaco inicial. Y ya con esto yo ya puedo iniciar toda esa fase de investigación clínica. O sea, aquí me dan el go para yo empezar con esos estudios clínicos. Ahora, en los estudios clínicos todo esto se refiere a los procesos de evaluación de un nuevo medicamento en el ser humano. Entonces, en general, cuando hablamos de ensayo clínico puede ser aplicable a las 4 fases, o sea, de la fase 1, 2, 3 y 4. Vamos a ver que hay una específica donde lo llamamos como ensayo clínico controlado. Pero cuando hablamos de ensayo clínico podemos estar hablando de cualquiera de las 4 fases. ¿Por qué? Porque aquí tenemos esa evaluación experimental de la sustancia mediante su administración en un ser humano. Es decir, ya estamos involucrando acá seres humanos con todo lo que involucra todos esos aspectos bioéticos del uso de medicamentos o de estudios en humanos. ¿Qué buscamos acá? Entonces acá buscamos tener el efecto farmacodinámico o farmacocinético, establecer la eficacia para la cual la indicación ha sido creada para este medicamento, ya sea una indicación terapéutica, profiláctica o diagnóstica, y conocer el perfil inicial de seguridad. Así que hablemos de cada una de las fases. Entonces, en la fase 1, si recuerdan, pues son esas primeras pruebas de investigación que se dan en seres humanos. Y su objetivo principal va a ser conocer las características propias del producto investigado. Y aquí les dejo subrayadas unas palabras que son muy importantes. 1, se hacen esas pruebas de biodisponibilidad y las pruebas de farmacocinética ya en seres humanos. Cuando nosotros hablamos de biodisponibilidad, estamos hablando de la cantidad y la velocidad de un fármaco que se absorbe. Entonces yo ya lo pongo en un escenario específico donde ya tengo pacientes, donde yo ya puedo medir sus concentraciones plasmáticas y decir, listo, su concentración plasmática es tanto, se va a eliminar en tanto tiempo, se comporta de esta manera. Así que en esta primera fase lo que yo hago es probar esas condiciones iniciales de mi medicamento y establecer el rango de dosis aceptable. Es decir, yo voy usando dosis mínimas y voy aumentando. Cuando hablamos de esas dosis aceptables en aumento hasta que se produzca algún evento adverso. Entonces ahí me detengo, ¿cierto? Porque lo único que yo quiero en esta fase es evaluar la dosis aceptable. ¿Listo? Yo ya no necesito nada más. Y esto va de la mano con el término de la tolerabilidad. Cuando yo hablo tolerabilidad, quiere decir que es el fenómeno en el cual el paciente va a aceptar o va a tener una respuesta al medicamento, ¿cierto? Ya sea por su perfil específico. Quiere decir que le encontré la dosis aceptable a la cual va a ejercer algún tipo de efecto. Diferente a cuando nosotros hablemos de tolerancia. Tolerancia es un término que nosotros utilizamos cuando el paciente necesita cada vez más dosis para lograr el mismo efecto. Entonces los invito a que hagan esa distinción entre tolerabilidad y lo que es la tolerancia. En el caso de la fase 1 solamente hablamos de tolerabilidad, cuál va a ser la respuesta del individuo con las dosis aceptadas que le voy a dar. Ahora, en esta fase 1 nosotros estamos hablando de que se realizan en voluntarios sanos.
Quiere decir, son personas del común que simplemente ven el letrero que dice, ¿desea usted participar? Es una persona sana, no sufre de ninguna enfermedad, contáctenos. Entonces, en muchos países esto se paga, la gente va, le pagan una cierta compensación porque es tiempo y es un trabajo que están desempeñando. Entonces, en ciertos países es así, aquí en Colombia casi no se ve en el desarrollo de los medicamentos, sí se puede ver en un cierto tipo de estudios que los veremos mucho más adelante. Entonces, aquí cada individuo, más o menos se calcula que sean entre 20 a 50, cada individuo es su propio control. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tomo los individuos y le doy en un primer momento su medicamento, le doy su intervención. Luego espero un periodo de lavado o lo que se conoce como el washout y le doy la otra intervención, o en este caso le doy es un control, es decir, no le doy nada en esa segunda fase, ¿cierto? El mismo, yo voy a medir cuáles son esas concentraciones iniciales del medicamento, si lo detecto o no, y así yo los comparo con las segundas concentraciones que yo he tomado. Entonces, por eso es lo más frecuente que se hace, se toman los individuos y son ellos sus mismos controles. Y esto es lo que nos llevamos a cabo en nuestra primera fase. Muchas veces estos estudios no son enmascarados. Cuando nosotros decimos enmascarados, quiere decir que alguien no lo conoce. Pero en este caso, tanto el paciente como el investigador, como todos los que se encuentran llevando a cabo esta fase 1, conocen qué es lo que está recibiendo el paciente y simplemente vamos a mirar esto es ese perfil de farmacocinética, biodisponibilidad y tolerabilidad. Ahora, en nuestra fase 2, el objetivo principal de esta fase es ya tener una primera aproximación a lo que es la eficacia terapéutica del fármaco, es decir, si sirve o no sirve para lo que lo estamos investigando. ¿Listo? Si va a tener algún tipo de efecto y que funcione. Y aquí vamos a conocer mucho más el rango de dosis útil, vamos a enfocarnos mucho más también en esa tolerabilidad y en la seguridad. Por lo tanto, en esta fase sí necesitamos voluntarios con la enfermedad, es decir, pacientes que tienen la enfermedad y que quieren hacer parte de este conocimiento inicial o de esta fase. ¿Listo? Entonces, muchas veces, aunque sean pacientes con la enfermedad, se miran una serie de criterios. Por ejemplo, que el paciente, aunque tenga la enfermedad de interés, no tenga falla renal, no tenga falla hepática, no sea anciano, no sea un niño, porque la investigación con niños es otro tema totalmente diferente, o no tenga ciertas características. O sea, son pacientes, tienen su enfermedad, pero tratamos de perfilarlos a que sea el mejor perfil de esa enfermedad para ver si funciona o no funciona. ¿Por qué? Porque si yo trato este medicamento en algún paciente que tenga falla renal, falla hepática, obviamente vamos a tener mucha variabilidad en la respuesta, en los grados de eficacia o en los grados de seguridad que tenga. Así que preferimos pacientes que no tengan otros procesos patológicos asociados. En general, el tamaño de este grupo varía, puede ser entre 50 a 500 pacientes voluntarios, con el fin de evitar ese sesgo en la medición de resultado. Muchas veces tenemos un grupo control en este caso, es decir, la mitad de los pacientes, por ejemplo, se les administra placebo que es simplemente una forma farmacéutica que se parezca mucho al medicamento, pero que no va a generar ningún efecto, y a la otra mitad le administramos el medicamento de interés. Pero ojo, esto no siempre es así, esto es únicamente cuando sea éticamente aceptado. Es decir, yo no puedo dejar a unos pacientes que tengan la enfermedad sin recibir, por ejemplo, ningún medicamento, porque no es éticamente posible y nosotros ya tenemos un avance en todo ese análisis, en toda esa parte bioética de la investigación con seres humanos. El estudio, en este caso, a veces sí tiene un enmascarado simple. Quiere decir que el paciente no conoce qué está recibiendo, pero el médico sí, o el grupo que se encuentra administrando el medicamento sí lo conoce. ¿Listo? Esto con el fin de evitar ciertos tipos de sesgos. Ahora, cuando ha pasado esa fase 1, fase 2, pasa a una fase 3, que es lo que ya conocemos como ese ensayo clínico controlado aleatorizado, o algunos decimos estudio clínico controlado aleatorizado. Esta parte es un experimento que ha sido cuidadosamente y éticamente planeado, así que ya se imaginarán los estándares que debe cumplir y que incluye en este punto pacientes y ha sido diseñado para evaluar si ese tratamiento es lo más apropiado para esa enfermedad y para tener en cuenta futuros pacientes con la enfermedad. Entonces, muchos estudios se hacen así de manera prospectiva, es decir, yo tomo mis pacientes ahora
y yo los voy a seguir en el tiempo. Voy a determinar cuál es mi horizonte temporal, si es a 1 año, a 2 años o hasta que generen el desenlace de interés y yo voy realizando mediciones periódicas. Estos ensayos clínicos buscan comparar el tratamiento estándar para la misma condición, es decir, lo que siempre usamos para la patología, versus el nuevo medicamento. Es por eso que debemos, uno, pues asegurar que los pacientes tengan el mejor tratamiento, porque esto nos va a asegurar que nuestros pacientes van a estar bien, como a la vez vamos a tener efectos adecuados y saber si nuestro medicamento funciona o no funciona. ¿Listo? Y dos, pues va a requerir un mayor número de pacientes. En esta fase 3 usamos también pacientes, más o menos es un número entre 500 a 3000, incluso si yo puedo obtener mayor cantidad, pues lo puedo incluir dentro de mi estudio, en el protocolo, y en este caso sí requieren diferentes grados de enmascaramiento, es decir, dependiendo de la condición, que ni el paciente sepa, ni el médico tratante, ni la persona que toma los laboratorios, ni los investigadores sepan cuál es el medicamento que están recibiendo. ¿Esto cómo lo hacemos? Entonces se hace a través de diferentes métodos que asegura que nadie sepa, que esto no se sepa. ¿Por qué? Porque así, si yo sé de entrada cuál es el medicamento o cuál es el grupo control y cuál es el grupo que está recibiendo nuestro nuevo fármaco en investigación, probablemente los médicos puedan tender a solicitar más exámenes, solicitar nuevas intervenciones, procurar que a los pacientes que tengan el nuevo medicamento les vaya mucho mejor, diferente a los del grupo control. Entonces, con esto limitamos ciertos tipos de sesgos. Estos son unos estudios que duran mucho más tiempo, por lo tanto van a ser donde se va toda esa inversión del dinero para el desarrollo del medicamento. Y ellos sí me van a asegurar cuál es la eficacia y la seguridad por el perfil de los eventos adversos que tengan. Entonces, eficacia en cuanto al desenlace que queramos descubrir y seguridad en cuanto a los eventos adversos que tengamos. En términos generales, lo que hacemos es dividir a los pacientes en dos grupos y los dividimos de manera aleatoria. O sea, simplemente es una máquina que va a ir asignando a qué grupo pues va a recibir tratamiento del paciente. Entonces vamos a tener nuestro grupo que va a ir con nuestro nuevo fármaco en investigación versus el grupo control. Normalmente estos resultados se saben es hasta el final, o sea, se acaba ese tiempo de reclutamiento, se acaba el tiempo de seguimiento y yo ya puedo obtener los resultados. Lo que se hace en algunas ocasiones es destaparlo de manera temprana. Por ejemplo, si mi estudio duraba 1 año, yo lo puedo destapar a los 6 meses, pero con el control estricto de un comité de ética. Esto para asegurarnos que los pacientes que están siendo sometidos al nuevo fármaco en investigación no tengan daño o no les estemos generando mayor muerte, mayor morbilidad, mayor pérdida de la función. ¿Listo? En el caso de que el comité de ética detecte esto, se detiene por completo el estudio. O lo mismo, si a los pacientes les está yendo mucho mejor con el nuevo medicamento, pues probablemente no va a ser necesario esperar a que termine el estudio durante todo 1 año, sino que ofrecerles ahora sí a todos la oportunidad de tener este medicamento antes de tiempo. Esto como hay ciertas condiciones. Bien, ahora cuando nosotros ya tenemos todos estos resultados de lo que es la fase 1, 2, 3, me dirijo nuevamente ante la FDA con mi carpeta y hago la solicitud de aprobación para el nuevo fármaco, o lo que es conocido como SNF o el NDA. Con esto ya la FDA va a tener fundamento suficiente para analizar toda la información y si lo considera pertinente, aprobar la comercialización del nuevo fármaco. Y aquí viene toda esa última fase de lo que es conocido como fase 4 o todos los procesos de farmacovigilancia. Es decir, aquí lo que hacemos es vigilar cómo se comporta este medicamento en los escenarios del mundo de la vida real, ¿cierto? Porque previamente voy a tener unos estudios que son específicos para condiciones controladas, ideales y específicas. Mientras que ya en el escenario de la vida real, pues vamos a tener ya enfocado en lo que sucede con, por ejemplo, niños, con ancianos, con personas con insuficiencia renal, insuficiencia hepática o pacientes embarazadas. Es decir, poblaciones que fueron excluidas de los estudios clínicos iniciales, pero que probablemente acá van a estar expuestas al medicamento. Es por eso que hay que hacer mucho seguimiento a todas estas fases. Y para terminar, pues les tengo los ejemplos que son muy frecuentes o fueron mucho más recientes dentro de nuestro medio, ¿cierto? Cuando surgió todo lo de la COVID-19, pues empezamos a buscar vacunas porque era una pandemia que afectó a toda la población. Entonces vemos cómo dentro de los ensayos preclínicos tuvimos más de 135 moléculas que al final solo 15 pasaron a fase 1.
11 pasaron a fase 2 y solo 4 llegaron a fase 3. Y si se acuerdan, más o menos en nuestro medio creo que tuvimos entre 4 a 5 posibilidades de vacunas, o sea, medicamentos que ya terminaron, tuvieron esa aprobación de la FDA o en nuestro caso del INVIMA y pudieron salir al mercado. Ahora los invito a que tomen este ejemplo y recuerden, ¿cierto? Acá nos dice, esta vacuna de Moderna, cuando tomamos esta foto, estaba en fase 2. Entonces piensen por un momento qué implicaba estar en fase 2. Esta siguiente molécula estaba entre una fase 1 a 2, o sea, acababa de pasar esa fase 1 a la fase 2, para que también recuerden un poco qué significaba estar en esa fase 1 a 2. Esta molécula de Inovio Pharmaceuticals se quedó en una fase 1. Entonces recuerden por qué se pudo haber quedado en esta primera fase, qué pudo haber sucedido. Esta molécula de AstraZeneca, cómo llegó a una fase 2B o 3, es decir, ya un inicio de una fase 3, y cómo esta última llegó hasta una fase 2. Entonces los invito a que recuerden, les dejo aquí también un cuadro donde encuentran la diferencia entre cada una de las fases y la importancia de cada una. Y a manera de conclusión, entonces recuerden que este proceso de desarrollo de los fármacos es algo que debe seguirse por completo para que una entidad regulatoria apruebe un medicamento. Es muy importante que tengamos esa fase preclínica porque es la base, así como el descubrimiento, luego pasar a nuestra fase clínica y muy importante la fase de postcomercialización, y que el efecto de un fármaco no se conoce todo durante ese corto periodo de tiempo de esas principales fases. Es por eso que es muy importante que continuemos con ese estudio en postcomercialización.